Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar y les va a generar un montón de intriga, porque vamos a hablar de amor, de encuentros inesperados, de esa chispa que surge de la nada. ¿Se imaginan lo que sería encontrar a esa persona especial, esa alma gemela, justo cuando menos lo esperan? Pues de eso va nuestro vídeo de hoy, porque vamos a desmenuzar la intrigante premisa de Engin-Ituba, amor a primera vista. ¿Un secreto revelado? Sí, así como lo oyen, vamos a investigar si ese primer flechazo que une a dos personas puede ser el inicio de una historia de amor épica, o si quizás, detrás de esa aparente casualidad, se esconde algo más. Si este tema les pica la curiosidad, les invito a quedarse hasta el final, y si aún no lo han hecho, les recuerdo que pueden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes. Y ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Engin-Ituba. La idea de amor a primera vista ha cautivado a la humanidad durante siglos. Es ese momento mágico en el que dos personas se cruzan, sus miradas se encuentran, y de repente el mundo se detiene. Una conexión instantánea, un reconocimiento profundo, una sensación inexplicable de que esa persona es la indicada. ¿Pero es realmente así de sencillo? ¿O es que hay algo más detrás de esa etiqueta tan romántica? En el caso de Engin-Ituba, la historia que se nos presenta parece ser la personificación perfecta de este concepto. Desde el primer instante en que sus caminos se cruzan, se percibe una química palpable, una atracción magnética que va más allá de lo superficial. Es como si sus almas se reconocieran, como si hubieran estado esperando ese encuentro toda la vida. Piensen en esas películas, en esos libros que nos han hecho suspirar, donde dos desconocidos se ven y ¡boom! El amor florece instantáneamente. La pregunta que nos surge es, ¿cuán realista es esto? ¿Es una construcción idealizada de la sociedad, o realmente existen esos chispazos que lo cambian todo? En el caso de Engin-Ituba, la narrativa nos empuja a creer en la magia de ese primer encuentro. Nos muestran esa mirada intensa, esa sonrisa que derrite, esa sensación de que el tiempo se ha detenido. Y es ahí donde reside la seducción de esta historia, en la posibilidad de que algo tan puro y espontáneo como el amor a primera vista sea real. Pero ¿qué pasa si detrás de esa aparente espontaneidad existe un hilo conductor, un secreto revelado? Podría ser que lo que parece una coincidencia maravillosa, en realidad sea el resultado de fuerzas mayores o incluso de un conocimiento previo. Aquí es donde la trama se pone interesante. A veces en las historias de amor, lo que aparenta ser casualidad, esconde una planificación sutil, una serie de eventos que convergen para crear ese encuentro predestinado. Es posible que Engin-Ituba tuvieran algún tipo de conexión antes de ese primer cruce de miradas. Tal vez no de forma consciente, pero quizás el destino, o incluso influencias externas, jugaron un papel. Imaginemos por un momento que uno de ellos, o ambos, sabían de la existencia del otro de alguna manera antes de conocerse. Esto no significa necesariamente una conspiración, sino quizás una intuición, un sueño, una recomendación, o incluso una pequeña influencia para que sus caminos se cruzaran en ese momento y lugar exacto. El secreto revelado podría ser precisamente esto, que lo que parece un golpe de suerte en realidad fue orquestado, de alguna forma, para que sucediera. Analicemos las posibles interpretaciones de este secreto revelado. Podría ser algo tan simple como que un amigo en común, sabiendo de la compatibilidad entre Engin-Ituba, organizó una reunión casual. O quizás en un plano más místico podría interpretarse como un destino ineludible, donde sus almas estaban destinadas a encontrarse, y los eventos se alinearon de forma casi perfecta para lograrlo. La belleza de este tipo de historias es que nos permiten especular, nos invitan a buscar las señales, a leer entre líneas. Cuando hablamos de amor a primera vista, también debemos considerar los aspectos psicológicos. La atracción instantánea puede estar influenciada por una serie de factores, como la familiaridad, el atractivo físico, y la proyección de nuestras propias fantasías y deseos en la otra persona. Engin-Ituba en su encuentro probablemente desencadenaron una cascada de estas respuestas psicológicas. Pero si sumamos a esto la idea de un secreto revelado, la narrativa adquiere una capa adicional de complejidad. ¿Qué implicaría si hubiera un secreto detrás de su amor a primera vista? Podría significar que su conexión es aún más profunda de lo que parece. Si hubo una mano invisible guiándolos, entonces su encuentro no fue una simple casualidad.
sino una manifestación de algo más grande. Esto podría añadir un elemento de predestinación a su romance, haciéndolo aún más cautivador y romántico. O por el contrario, podría generar un debate sobre la autenticidad del sentimiento si fue influenciado. Es amor verdadero si nace de un plan. En el terreno de la narrativa, el secreto revelado, a menudo sirve para intensificar el drama y la emoción. Si la audiencia descubre que hubo algo más detrás del primer encuentro de Engin y Tuba, esto puede generar sorpresa, incredulidad, o incluso un sentido de traición, dependiendo de la naturaleza del secreto. Sin embargo, si el secreto se revela de una manera que fortalece su conexión, que demuestra que estaban destinados a estar juntos de una forma única, entonces podría ser un giro narrativo muy poderoso y gratificante. Por ejemplo, si el secreto revelado es que uno de ellos, sin saber cómo, se sintió inexplicablemente atraído por el otro en un evento público previo, y esa atracción inconsciente lo llevó a crear las circunstancias para un segundo encuentro, eso podría ser fascinante. O si se descubre que un familiar o un amigo cercano, anticipando su compatibilidad, hizo un esfuerzo discreto para unirlos, eso humaniza el secreto, y lo conecta con el deseo universal de ver a las personas que amamos felices. Lo que hace que la premisa de Engin y Tuba, amor a primera vista, un secreto revelado, sea tan atractiva es la dualidad que presenta. Por un lado, tenemos el ideal romántico del amor espontáneo e incontrolable. Por otro, la intriga de lo oculto, de lo que no se dice, de lo que podría cambiar por completo nuestra percepción de un evento. Nos invita a cuestionar, a analizar, a buscar las pistas que nos lleven a la verdad. Pensemos en las implicaciones para su relación. Si su amor nació de un secreto revelado, ¿cómo afecta esto la confianza entre ellos? ¿Se sienten engañados o, por el contrario, agradecidos por la intervención que los unió? La forma en que Engin y Tuba manejan esta revelación, si es que ocurre, sería crucial para el desarrollo de su historia. Podría ser el catalizador para una mayor intimidad y comprensión, o podría sembrar las semillas de la duda y el conflicto. En muchas historias, la revelación de un secreto, especialmente uno relacionado con el inicio de una relación, puede ser un punto de inflexión. Para Engin y Tuba, esto podría ser el momento en que su amor, hasta entonces basado en esa aparente espontaneidad, se consolida o se pone a prueba. Si logran superar este obstáculo, si aceptan y comprenden la verdad detrás de su encuentro, su vínculo podría fortalecerse aún más, demostrando que su amor es capaz de resistir incluso las revelaciones más inesperadas. La pregunta clave que debemos plantearnos es, ¿qué tipo de secreto podría ser este? ¿Podría ser un secreto de uno de ellos hacia el otro, o un secreto compartido por terceros? Si es un secreto de uno hacia el otro, ¿cómo lo manejarían? Si un secreto de terceros, ¿cómo afecta su percepción de la autenticidad de su relación? La belleza de explorar esta premisa es que nos permite jugar con estas posibilidades y crear un sinfín de escenarios. Por ejemplo, si Engin se dio cuenta de que Tuba era la persona que buscaba y, conociendo su timidez, orquestó de manera sutil un encuentro que pareciera casual, esa sería una revelación. O si Tuba, sin darse cuenta, se encontró en el lugar y momento correctos porque un amigo mutuo le dio información clave sobre los planes de Engin, eso también sería un secreto revelado. La clave está en cómo esta revelación impacta su percepción de su propio amor y su conexión. El amor a primera vista es un concepto poderoso porque nos habla de la idealización del amor, de la búsqueda de esa conexión mágica. Pero la vida real, y por ende las historias que nos cautivan, a menudo tienen matices. La introducción de un secreto revelado en la historia de Engin y Tuba añade una capa de realismo y complejidad que hace que su romance sea aún más intrigante. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre el destino y la libre voluntad, y sobre cómo los eventos, tanto planificados como fortuitos, pueden dar forma a nuestras vidas. Al final, la belleza de la premisa Engin y Tuba, amor a primera vista, un secreto revelado, radica en la invitación a la reflexión. Nos anima a creer en la magia de los encuentros inesperados, pero también a considerar la posibilidad de que a veces el destino necesita una pequeña ayuda. La intriga reside en descubrir cuál es ese secreto y cómo este impacta la historia de amor de Engin y Tuba. Nos recuerda que el amor puede ser un misterio maravilloso, lleno de sorpresas y revelaciones que al final pueden hacer que la conexión sea aún más fuerte y significativa. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la fascinante premisa de Engin y Tuba, amor a primera vista, un secreto revelado, desmenuzando las posibilidades y las intrigas que esta historia encierra.
Hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor a primera vista, la psicología detrás de la atracción instantánea, y cómo la revelación de un secreto puede añadir capas de complejidad y emoción a una relación. La idea de que un encuentro tan mágico pueda tener un trasfondo oculto nos invita a pensar en la forma en que nuestras vidas se entrelazan y si, a veces, el destino necesita una pequeña guía. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Agradezco de corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Qué tipo de secreto imaginan detrás de la historia de Engin y Tuba? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente entretenido, por favor, denle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de historias de amor y misterio. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces cuídense mucho.